Dolores han ganado premios y concursos locales. Son la comidilla del vecindario. ¡Voilà! Mis lindas rosas, mi hija. Querida, el radio está muy alto, por favor. Le ofrezco un lugar muy confortable. Un jardín soleado, cordialidad absoluta, mis pasteles de cereza. Bueno, es que... Estoy contento porque por fin voy a hablar de una de las películas de Stanley Kubrick, mi director favorito. Mi director que siempre me gustó ver sus películas, que siempre lo he seguido, que me he visto casi toda su filmografía, y es alguien al que yo admiro profundamente, más allá de las cuestiones cinematográficas, cuestiones de su vida en particular que yo admiro, pero que no viene al caso, pero vamos a centrarnos más que nada en lo que es en la película. Dirigida por él, por supuesto, como ya le dije, Lolita es una película icónica, es una película cultural, es una película que aunque pasen las décadas se sigue hablando y se sigue haciendo referencias con respecto a esto. Hay una versión de 1997, yo no la vi esa versión, yo vi la versión de 1962, que la voy a hablar ahora, porque la de 1962 está más fiel a la historia que está basada en una novela escrita por Vladimir Nabokov, que es una historia mucho más controversial que la película. En la película hay algunos aspectos que lo suavizan o que lo van atenuando un poco. En la novela original es mucho más escandaloso, mucho más controversial. El elenco de esta película va a estar encabezado por Sue Lyon, Sellers Winters, James Mason y Peter Sellers, que es uno de mis actores favoritos. Valga acá el comentario también. Así que lo que vamos a ver en esta película, la síntesis de esta historia es Hubert, personaje de James Mason, un profesor de mediana edad que decide pasar parte de su verano en la habitación de una casa que él decide alquilar. Justamente la mujer, Charlotte, que está viuda, decide alquilarle la habitación. Y a medida que le iba presentando un poco la casa, mostrándole distintos lugares, cuando llegan al jardín, Hubert conoce a la que será la hija de Charlotte, que se llama Dolores, pero que cariñosamente le dicen Lolita. Cuando Hubert conoce a Lolita, queda fascinado, queda flechado. Y lo más escandaloso, controversial de toda esta historia, es que Lolita tiene ni más ni menos que 14 años. Y es acá donde nace una historia que ha sido realmente tema de conversación y de debate. La película ni bien comienza, vamos a ver a Hubert llegando a una mansión. Se va a encontrar con Claire, que es el dueño de la mansión. Ya voy a ir explicando quién es este otro personaje. Va a haber una especie de confrontación y discusión, en la que Claire va a buscar entretener a Hubert con un juego de ping pong. No lo consigue, Hubert finalmente saca un revólver y le pega unos cuantos tiros hasta matarlo. Es así como comienza esta historia. Muchos no entendemos el por qué sucede esto, pero a medida que se va desenvolviendo la misma, vamos a ir entendiendo y atando cabos. Inmediatamente vamos a ver unos cuantos años atrás, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Una vez sucedido esto, lo que vamos a ver es a Hubert conduciendo el coche, buscando un lugar donde hospedarse y pasar el verano. Finalmente ve una casa que le gusta mucho. Charlotte, la dueña de esa casa, lo invita a pasar, le muestra todas las habitaciones, le muestra todas las partes que tiene, que es digno de conocer en el hogar. Hubert, cuando llega a la parte del jardín, la idea era justamente ver el jardín, pero ahí nomás estaba Lolita, la hija de Charlotte, cuyo verdadero nombre es Dolores, como ya dije antes. Es una nena de 14 años que aparenta mucha inocencia, mucha ingenuidad. Hubert inmediatamente queda fascinado por Lolita, queda como flechado, enamorado. Vemos también que Hubert finalmente se va a quedar en esa casa. Gran parte de esa motivación tuvo que ver Lolita. Hubert tiene un diario personal donde va a estar anotando cosas, y justamente lo que va a estar anotando en ese diario personal es las cosas que él siente o a medida que va sintiendo por Lolita cuando van corriendo los días. A su vez, paralelamente, Charlotte comienza a fijarse en Hubert. Le empieza a atraer, le empieza a gustar, y hacen salidas y salen a bailar y van a comer afuera y demás. Entonces vemos que hay una relación que comienza a ser amistoso, pero que se va transformando en algo más, sobre todo por parte de Charlotte. Y acá vamos a ver una cosa, la relación entre Charlotte y Lolita no es muy buena. Charlotte es muy mandona y cada vez que puede hace que Lolita se aleje de Hubert o trata de sacarla de escena. Esto es un detalle a tener en cuenta, hay una especie de competencia entre madre e hija por Hubert. La madre conoce muy bien a su hija y por algo hace lo que hace, hasta que finalmente decide mandarla a un internado, es decir, a un colegio donde se vive de lunes a viernes y solamente la sueltan los fines de semana. Hubert continúa escribiendo su diario, ya está por finalizar el verano, esto significa que él tiene que irse de ahí, pero
Charlotte le hace una propuesta. Primero que le confiesa que está enamorada de él. Y segundo le dice que le gustaría casarse con él. Humbert, más que pensar en Charlotte, lo que va a hacer es pensar en Lolita. Y él cree que casándose con Charlotte va a estar cerca de Lolita. Como una figura de padrastro, por así decirlo. Finalmente se casan. Entabla una relación con Charlotte. Lolita sigue estando en una especie de internado, así que mantiene el menor contacto posible con ella. En un momento dado, en una discusión, va a encontrar el diario personal de Humbert. Se va a enterar de todos los sentimientos que tiene él por Lolita y todas sus fantasías. Charlotte le agarra un ataque de crisis, a tal punto que se encierra en una habitación. Humbert quiere atender un llamado telefónico y en eso escucha que alguien le dice que Charlotte fue atropellada por un coche. Humbert no entiende, porque ve a Charlotte encerrarse en un cuarto. Cuando comienza a revisar por toda la casa, no está Charlotte y ve la puerta de la casa abierta. Cuando sale a la calle, efectivamente fue así. Charlotte, en su locura, en su neurosis, salió corriendo y fue atropellada por un coche. De esta forma, Humbert enviuda. Y de esta forma, Humbert, desde el punto de vista legal, queda a cargo de Lolita, ni más ni menos. Lo primero que va a hacer es sacarla de ese colegio internado y comenzar a vivir con él. Pero claro, todo desde un aspecto de padrastro a hijastra, ¿no? Pero Lolita, que es acá donde comenzamos a ver un poco más y a conocer mejor este personaje bastante interesante, es que si bien tiene 14 años, no es ninguna tonta. Es muy astuta, es muy inteligente y entiende de qué va todo esto. Y entiende que Humbert tiene sentimientos por ella. Se da cuenta, yo creo que se dio cuenta desde el primer momento incluso. Sabe sobrellevar esta situación y sabe convivir con Humbert. Poco a poco lo va manejando con cierta manipulación y con cierto coqueteo. Ella se comporta como si fuera una nena caprichosa. Por momentos lo es, pero por otros momentos yo creo que es una estrategia por parte de ella para ir dominándolo poco a poco a Humbert. Humbert no se da cuenta de esto y cae justamente en este tipo de artimañas. Van a tener varias salidas y es acá donde va a aparecer el personaje de Claire, que en realidad ya aparece antes, pero Claire va a comenzar a notar un poquito más de protagonismo de ahora en más. Claire es un amigo de la familia de Charlotte. Conoce a Lolita desde muchísimos años, desde que era una bebé prácticamente. Claire es una de las primeras personas que intuye o presiente que hay algo más entre Humbert y Lolita, que no es una relación de padrastro y hijastra, que algo pasa ahí. Claire no es tonto y él comienza como a investigar y querer saber un poco más de esa relación. Humbert se siente un poco paranoico y perseguido, sobre todo desde lo que es la parte policial. Sabe que la gente comienza a hablar o a rumorear sobre la relación que tiene con Lolita y lo primero que va a querer hacer es mudarse constantemente. Entonces se lleva a Lolita en distintas casas o en distintos lugares. O sea, constantemente van a estar mudándose. Pero cada vez que se mudan hay alguien que lo sigue. Hay un coche que lo sigue, hay personas que lo ven, hay personas... Humbert siente que hay alguien que está constantemente pisándole los talones. Ya para este punto, la relación entre Lolita y Humbert va ganando profundidad e intimidad incluso. En la película, una de las grandes virtudes de esta película es que es todo muy sutil. No va a haber nada obvio, no va a haber ninguna escena de desnudez, por ejemplo, o de besos o de grandes demoraciones. Todo es muy sutil, todo es muy delicado. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. En un momento dado, Lolita dice estar enferma, la interna finalmente. Humbert, aún en contra de su propia voluntad, porque teme que la policía reaccione o sospeche de él. Así que lo que él va a hacer es internarla por una sola noche y al día siguiente llevársela para México. Tienen planes de irse a vivir a México. Para aquel entonces, Humbert cuando llega al hospital ya no está Lolita. Se fue. Humbert desesperado busca y no la encuentra. Pierde contacto por varios años. Hasta que, después de un tiempo, recibe una carta de Lolita. Quien le confiesa que conoció a otro hombre, se casó con este hombre, está embarazada de él y necesita dinero. Humbert va a visitarla. Y es acá donde se entera Humbert de que Lolita en todo momento estuvo jugando a dos puntas. Es decir, a medida que estaba con Humbert también mantuvo o tuvo una relación con Claire. Entonces es acá donde Humbert comienza como a atar cabos y a entender de que el que lo estaba persiguiendo, el que lo estaba atosigando y el que le estaba constantemente encima era el propio Claire. Es acá donde Humbert se llena de odio y de resentimiento contra este personaje. Y es esto lo que explica la escena principal con que comienza la película. Porque va a visitarlo y pegarle un par de tiros. Esto explica todo. Lo que va a pasar con Lolita ahora es que Humbert va a intentar de alguna forma convencerla de que se vaya con él.
No va a dar resultado. Lolita finalmente decide quedarse con este hombre con el que conoció. Humbert resignadamente le da dinero y se va. Cae preso por el asesinato de Claire. Esperando juicio, finalmente Humbert muere, una trombosis. Y es acá donde termina la película. Bien, es una película que tiene grandes virtudes. Las interpretaciones son muy buenas. Sobre todo la de Sue Lyon como Lolita. Peter Sellers me encanta como Claire, me encanta Peter Sellers. Y repito, si bien es una película extensa y muy controversial, muy escandaloso por el tema que se está encarando, es muy sutil y esto es una gran virtud de Stanley Kubrick. Contar las cosas con sutileza, con elegancia, sin caer en lo grotesco. Porque ya de por sí el tema es sensible y despierta susceptibilidades. Entonces, la mejor manera de contar esta historia que para los años 60 era escandaloso, imagínate hoy en día. O sea, había que tener mucha mano, había que saber cómo contar esa historia, no era fácil encarar este tema. Yo creo que Lolita lo que nos habla esta película justamente es el tema de las apariencias. Normalmente un hombre de mediana edad tiene experiencia en la vida, vivió muchas situaciones. Cuesta creer cómo una nena de 14 años logró manipularlo en varias ocasiones. También cuesta creer cómo una nena de 14 años con esa apariencia angelical, inocente, ingenua, se esconde en el fondo una gran astuta. Una persona que con frialdad sabe calcular sus pasos, sabe medir los pasos del otro, que sabe dar cuando tiene que dar y sabe quitar cuando tiene que quitar. Entonces, lo que había constantemente por parte de Humbert, una especie de obsesión, y por parte de Lolita, una especie de te doy y me das, una cosa así. Y que no tenía ningún tipo de escrúpulo al saber que podía jugar a dos puntas, por momentos con Claire y por momentos con Humbert. Para mí es una gran película. Entiendo que al ser vieja a mucha gente no le gusta porque el cine clásico no atrae mucho, sobre todo para los jóvenes, inclinados a otro tipo de historias. Pero es una película que vale la pena realmente ser vista porque la historia que cuenta es muy particular. Y justamente habla mucho de lo que es la ética y la moral. Y que esto no consiste en edades, sino más bien en forma de pensar. Si viste este video hasta el final, darte las gracias, pedirte que lo compartas, que lo difundas, que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios si pensás verla o qué te pareció la historia. Y desde ya, un fuerte abrazo y saludos para todos.